Hermanos, vamos a iniciar con la palabra del Señor esta meditación. Esta noche vamos a leer en la carta a los Gálatas, el capítulo 2, versículos del 16 al 21. Vamos a leer Gálatas 2 del 16 al 21. Dice: sin embargo, sabemos que una persona es declarada justa ante Dios por la fe en Jesucristo y no por la obediencia a la ley. Y nosotros hemos creído en Cristo Jesús para poder ser declarados justos ante Dios por causa de nuestra fe en Cristo y no porque hayamos obedecido la ley. Pues nadie jamás será declarado justo ante Dios mediante la obediencia a la ley. Pero supongamos que intentamos ser declarados justos ante Dios por medio de la fe en Cristo, y luego se nos declara culpables por haber abandonado la ley. ¿Acaso esto quiere decir que Cristo nos ha llevado al pecado? Por supuesto que no. Más bien, soy un pecador si vuelvo a construir el viejo sistema de la ley que ya estaba. Pues cuando intenté obedecer la ley misma me condenó. Así que morí a la ley, es decir, dejé de intentar cumplir todas sus exigencias, a fin de vivir para Dios. Mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal, confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Yo no tomo la gracia de Dios como algo sin sentido, pues si cumplir la ley pudiera hacernos justos ante Dios, entonces no habría sido necesario que Cristo muriera. En este pasaje, Pablo nos habla una vez más, como podemos ver en sus cartas, acerca de la fe en Jesucristo y la justificación que obtenemos por esa fe, y por otro lado la ley, y cuál es el papel de la ley en la vida de los creyentes. La vida de un cristiano en nuestros tiempos, yo diría que es un tanto complicada. Muchas veces se nos acusa de ser gente hipócrita, ¿no? Se nos ve como estas personas que vamos un domingo a la iglesia y nos portamos bien, cantamos, alabamos a Dios, y todos los demás días maldecimos a nuestro prójimo en el tráfico, ¿no? Nos portamos mal con nuestros jefes, nuestros padres, queremos ser gandallas en el trabajo. Entonces, ¿cómo podemos conciliar esto de la ley o portarse bien cuando por un lado sabemos que ya hemos sido perdonados, ya hemos sido justificados, ya hemos sido santificados, y ante los ojos de Dios no ve pecado en nuestra vida? Bueno, déjenme contarles, hermanos, que esta no es una lucha que vivimos nada más nosotros. En este pasaje, Pablo le está hablando a Pedro, el apóstol Pedro. Pablo enfrenta al apóstol Pedro porque el apóstol Pedro solía comer con la gente gentil, es decir, las personas que no eran parte del pueblo de Israel, que no habían sido circuncidados, pero cuando Pedro estaba en presencia de otros apóstoles, no comía con los gentiles. Es decir, no quería verse mal, ¿no? Que los otros apóstoles pensaran que estaba juntándose con gente pecadora, con gente que no había sido circuncidada. Y Pablo le escribe, en esta carta a los Gálatas, narra cómo es su enfrentamiento con Pedro, y él le dice a Pedro: si tú, que eres judío de nacimiento, dejaste a un lado las leyes judías y vives como un gentil, porque ahora trata de obligar a estos gentiles a seguir las tradiciones judías. Entonces, esta lucha que tenemos entre la ley y la fe no es algo que sea nada más una lucha tuya o mía, sino incluso los apóstoles luchaban con esto. Más adelante, en el versículo 16, Pablo nos dice: sabemos que una persona es declarada justa ante Dios por la fe en Jesucristo y no por la obediencia a la ley. Y nosotros hemos creído en Cristo Jesús para poder ser declarados justos ante Dios por causa de nuestra fe en Cristo y no porque hayamos obedecido la ley. Pues nadie jamás será declarado justo ante Dios mediante la obediencia a la ley. Aquí Pablo lo pone muy
muy claro, muy explícito. Nadie jamás será declarado justo ante Dios mediante la obediencia a la ley. Entonces podrías preguntar cuál es el punto o el sentido de obedecer la ley o de portarse bien, ¿no? Por así decirlo, o cuál es la motivación. Si ya hemos sido declarados justos ante Dios, si ya hemos sido justificados, perdonados, santificados, ¿cuál es nuestra motivación como cristianos para vivir para Dios, para obedecer la ley de Dios? Pues más adelante Pablo nos da la clave, tal vez no la razón no nos la da Pablo, pero la clave para vivir de esta manera. En el versículo 17 dice, supongamos que intentamos ser declarados justos ante Dios por medio de la fe en Cristo, y luego se nos declara culpables por haber abandonado la ley. ¿Acaso esto quiere decir que Cristo nos ha llevado al pecado? Por supuesto que no. Más bien, soy un pecador si vuelvo a construir el viejo sistema de la ley que ya eché abajo. Una vez más, Pablo aquí nos recuerda que la ley, vivir para la ley, ya no es un sistema que esté activo. Una vez que Cristo Jesús murió y una vez que alguien confió en Cristo Jesús y en que esa muerte iba a justificar su vida y que iba a perdonar sus pecados, ya no tiene sentido volver al viejo sistema, ¿no? Como lo llama en otras cartas, al sistema antiguo, que es el sistema de la ley. Entonces, ¿cuál es el punto de la ley, no? Pablo en el versículo 19 y en otras partes de la Biblia nos dice, pues cuando intenté obedecer la ley misma me condenó. Entonces, el punto de la ley es condenarnos, es darnos cuenta de que no la podemos cumplir, es darnos cuenta de que necesitamos un Salvador, necesitamos a alguien que cumpla la ley por nosotros. Muchas veces nosotros como cristianos, a pesar de que sabemos que necesitamos un Salvador, queremos nosotros mismos ser ese Salvador. Muchas veces queremos justificarnos nosotros ante Dios, ¿no? Queremos portarnos mejor, incluso esa puede ser una motivación de un cristiano. Puede pensar, como yo soy cristiano, me tengo que portar mejor que los demás, para que la gente que sabe que soy un cristiano no piense mal de mí, no piense que soy un hipócrita. Sin embargo, Pablo nos dice que en el versículo 19 continúa diciendo, así que morí a la ley, es decir, dejé de intentar cumplir todas sus exigencias a fin de vivir para Dios. Entonces, ¿qué significa esto? Que suena un poco ambiguo, ¿no? Vivir para Dios. ¿No? Uno lo podría interpretar como, pues, cumplir la ley de Dios, ¿no? Sin embargo, Pablo nos dice que él murió a la ley y dejó de intentar cumplir todas sus exigencias para empezar a vivir para Dios. Entonces, en este versículo que sigue el 20 está la clave, creo yo, que nos da Pablo para cómo vivir para Dios. Dice, mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Este versículo es muy particular. Pablo, a pesar de que les está escribiendo a los Gálatas y a pesar de que está un poco antes narrando su historia de su encuentro con Pedro, Pablo en este versículo no les está explicando a los Gálatas lo que debe ser el evangelio para ellos, o no le está hablando a los creyentes de esta forma, tampoco nos está hablando a nosotros. En este versículo, Pablo nos está hablando de su experiencia, nos está hablando de cómo él vive el evangelio. Entonces me gusta mucho esta parte que dice que Dios, Pablo dice, vivo en este cuerpo terrenal confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pues Pablo no dice aquí que Dios nos amó a nosotros y nos salvó a nosotros. Pablo dice que Dios lo amó a él y que Dios lo salvó a él. ¿Alguna vez, o más bien te quiero preguntar, si tú habías pensado en la salvación
o en la vida cristiana, así como la piensa Pablo, así como la vive Pablo. No sé si tú piensas que, bueno, Dios te salvó o te llamó para ir a la iglesia, ¿no? Para cambiar la ciudad, tal vez, simplemente para mejorar tu vida, para hacer una bendición, o pues sí, para formar un pueblo, ¿no? Así como Dios salvó a Israel, ahora está salvando gente de todas las naciones para hacer un pueblo más grande. Sin embargo, aquí el ejemplo que nos da Pablo no es así. Pablo dice que Dios lo amó a él y entregó su vida por él. ¿Tú podrías confirmar, así como Pablo, que Dios te amó a ti y que Dios entregó su vida por ti? En Romanos 6, dice Pablo, nosotros hemos muerto al pecado. Entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? ¿O acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo Jesús en el bautismo, nos unimos a Él en su muerte? Pablo nos recuerda que cuando tú crees en Cristo Jesús, cuando tú te apropias de esa justificación, te unes a Cristo Jesús, no solamente en su vida, sino también en su muerte. Entonces, esta unión con Cristo se manifiesta primero en la muerte. Es así como Pablo comienza diciendo, mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Entonces Pablo comienza diciendo que él ha muerto, que ha muerto junto con Cristo, ha sido crucificado junto con Cristo. Entonces, ¿qué significa esto de morir junto con Cristo? Más adelante en Gálatas 5, Pablo nos dice esto: los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí. Nuevamente, los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa. Cuando nos unimos a Cristo y morimos junto con Cristo, esta parte de morir junto con Cristo significa que nuestros deseos cambian. Significa que yo ya no deseo pecar, a pesar de que lo sigo haciendo, a pesar de que mi corazón sigue corrompido por el pecado. Yo ya no deseo pecar, sino deseo agradar a Dios. ¿Y qué significa la parte de vivir para Dios, de una vida con Dios? Ya hablamos de qué significa lo que es morir con Cristo, lo que es ser crucificado con Cristo. Entonces, la parte de, si decimos que morir con Cristo es clavar nuestros deseos en la cruz y olvidarnos de nuestros deseos, lógicamente vivir para Cristo y ser unidos a Cristo es que nuestros deseos sean los mismos deseos de Cristo. Que nuestros deseos sean agradar a Cristo, que nuestros deseos sean adorar a Cristo. Es por esto que vamos a la iglesia, es por esto que estamos aquí reunidos orando los miércoles, no porque queramos portarnos bien, no porque le debamos algo a Dios, sino porque nuestro deseo es agradar a Dios, nuestro deseo es estar en comunión con Dios. Y bueno, Pablo termina de una forma brutal este pasaje en Gálatas 2, el versículo 21 dice, yo no tomo la gracia de Dios como algo sin sentido, pues si cumplir la ley pudiera hacernos justos ante Dios, entonces no habría sido necesario que Cristo muriera. Así como Pablo se apropió del amor de Dios, y así como Pablo testifica que Dios lo amó a él, y Dios se entregó por él, Pablo nos dice que nadie pudo haber sido salvado por la ley. Dice, si cumplir la ley pudiera hacernos justos, no habría sido necesario que Cristo muriera. ¿Qué significa esto? Que Pablo era tan malo que tuvo que venir el Hijo de Dios, santo, inocente y puro, a la tierra a morir por él. Y yo hoy te quiero invitar, hermano, a que tú también te apropies de esta salvación. Primeramente, te quiero invitar a que pienses así como Pablo, así como Pablo
habló de él mismo a los Gálatas, yo hoy voy a hablar de mí mismo a ustedes. Yo sé y yo pienso que yo soy tan malo que nada pudo salvarme más que el Hijo de Dios que bajó a la tierra tuvo que morir por mí. Pero también yo sé que ese mismo Hijo de Dios me amó a mí y entregó su vida por mí. Hermano, yo hoy te invito a que tú pienses así de la salvación de Dios, que a pesar de que tú eres tan malo, que tuvo que morir el Hijo de Dios por ti, que tú sepas que ese mismo Hijo de Dios te ama a ti, que ese mismo Hijo de Dios se entregó por ti. Y yo te invito hoy, esta noche, a que ores con esta confianza, a que le entregues tus peticiones a Dios con esta confianza de que Dios te ama a ti, que Dios se entregó por ti.